vamos a desarrollar el principio de legitimación. El principio de legitimación que ya lo hemos venido revisando, tratando, porque la legitimación es un principio, es un efecto de la inscripción registral y tiene que ver con una presunción de exactitud e integridad del registro. Qué importante es este principio porque tiene relación además con el tema de la seguridad estática que los registros tienen, que los sistemas registrales como el nuestro lo tienen. La seguridad estática, porque no hay que olvidar que uno de los fines que tiene el registro es la seguridad. Y tenemos dos tipos de seguridad, la seguridad dinámica y la estática. En este caso, la legitimación tiene que ver con la seguridad estática. Por eso, en la diapositiva hay un concepto del principio de legitimación que se señala como presunción de exactitud e integridad del registro. Es una presunción juris tantum porque admite prueba en contrario. Ahora bien, en la doctrina, cuando se habla del concepto del derecho registral, hay muchas definiciones. Yo quisiera citar y voy a dar lectura a un jurista mexicano, Pérez Fernández del Castillo, que es lo que nos dice sobre el concepto de legitimación. Dice, el principio de legitimación, conocido también como exactitud, es uno de los más importantes de la actividad registral, pues es el que otorga certeza y seguridad sobre la titularidad de los bienes y su transmisión. Qué importante es esta última parte del concepto, porque nos está diciendo que la certeza es en cuanto a la titularidad, se refiere a los bienes, porque usualmente los comentarios son al registro de bienes, pero también sobre la titularidad de los derechos que puedan existir en los otros registros que nosotros tenemos en nuestro sistema. Como ya hemos visto, aparte del registro de bienes, que son el registro de la propiedad inmueble y el registro de bienes muebles, está el registro de personas naturales físicas, por un lado, el registro de personas naturales propiamente dicho, y el registro de personas jurídicas. En estos registros también existe este principio de legitimación porque hay una presunción de que lo contenido en los asientos son exactos y son válidos. Ahora bien, en nuestro país, González Loli, un comentarista del Reglamento General, también nos da una definición, importante, una definición sobre este principio de legitimación. ¿Qué nos dice González Loli? Es aquel que nos informa que el contenido de las inscripciones, estoy dando lectura a lo que nos dice González Loli, se presume cierto mientras no se declare judicialmente su invalidez o se haya producido su rectificación. Agrega González Loli que brinda una presunta relativa exactitud y validez de las inscripciones y que para la doctrina es expresión de la tutela a la seguridad estática, lo que significa que el titular de un derecho no puede ser privado del mismo sin su consentimiento. Qué importante es esta definición que nos da González Loli del principio de legitimación. En cuanto se hace referencia a que las inscripciones son la expresión
de exactitud del registro, de que lo que informa el registro es exacto. Y esta exactitud solo se puede modificar cuando se hace una demanda judicial o cuando se produce acá una rectificación en mérito al título archivado o en mérito a otra documentación que tendría que presentar el usuario. Bien, entonces eso es lo que nos dice González Loli. Ahora me gustaría leer o dar lectura a lo que dice el artículo 2013 de nuestro Código Civil que regula este principio. El Código Civil señala que el contenido de la inscripción se presume cierto, hay una certeza, y produce todos sus efectos mientras no se rectifique o se declare judicialmente su invalidez. Es muy importante lo que nos está diciendo con respecto al principio de legitimación, nuestro Código Civil, porque ya nos está señalando de que esa exactitud siempre puede ser desvirtuado en la vía judicial. Se puede rectificar judicialmente o se puede declarar la invalidez del derecho o del acto que se ha inscrito. Eso es lo que nos está diciendo nuestro código. Nos dice que la certeza, nos dice que es cierto lo que se publicita y además que produce todos sus efectos, en tanto no se modifique por una orden judicial. Por eso es que se dice que el contenido de los asientos tiene un respaldo, o la inscripción registral tiene su respaldo en los tribunales, en el Poder Judicial. Ahora, nuestro reglamento, el Reglamento General de los Registros Públicos, también lo regula. ¿Qué nos dice el Reglamento General en su artículo 7º? Principio de legitimación. Voy a dar lectura. Dice, los asientos registrales se presumen exactos y válidos. Producen todos sus efectos y legitiman al titular registral para actuar conforme a ellos, mientras no se rectifique en los términos establecidos en este reglamento o se declare judicialmente su invalidez. Cuando se refiere a las rectificaciones son de dos tipos en nuestro sistema. Pueden ser rectificaciones de errores materiales, cuando nos equivocamos en poner en los nombres de una persona, en sus apellidos, en sus documentos de identidad, etcétera, etcétera, o se hace una omisión de alguna circunstancia. Y también se da cuando hay los errores de concepto, que es mucho más complejo de determinar porque se trata ya de una interpretación del propio negocio jurídico que se inscribe. De pronto se dice que una persona ha adquirido por una compraventa, cuando en verdad ha sido por una donación o ha sido por una permuta. Ahí el problema del error es un error, se dice, de concepto, porque son las interpretaciones que pueda hacer el registrador y una mala interpretación y va a generar problemas a los usuarios. Yo recuerdo, por ejemplo, en el registro de testamentos, se trataba este registro en esta inscripción de un testamento, de una ampliación de testamento, es decir, cuando la persona ya había fallecido. El registrador, al momento de inscribir, el registrador de personas naturales, el registrador de testamentos, cuando hizo la inscripción de esta ampliación, interpretó de que uno de los hijos ya había recibido la parte de la herencia, una parte de la herencia, y no le estaba instituyendo
de toda la otra herencia con respecto a sus hermanos. Entonces, este usuario se inscribió excluyéndolo de la institución de herederos, que es importantísimo. Lo que pasa es que en vida, en el propio testamento, señala cuando el padre, o sea, el causante, hace la distribución de los bienes, señala que tales bienes van a ir a sus hijos, pero a este hijo no le da porque ya le ha hecho un anticipo ilegítimo. Pero el Señor, cuando hizo su testamento, seguramente estaba joven y siguió trabajando y siguió generando riqueza y siguió adquiriendo bienes. Entonces, el registrador, al momento de inscribir, interpretó de que no había sido instituido en la herencia este hermano que había recibido el anticipo. Y eso era una interpretación incorrecta, porque al momento, ustedes saben, hemos llevado el curso de sucesiones, el testamento tiene dos partes fundamentales, la institución de herederos y la otra parte que es opcional, la partición de los bienes hereditarios. Entonces, en este caso, el registrador hizo una mala interpretación al momento de confundir estos dos momentos entre la institución y la repartición. Y este causante había tenido dos bienes. Entonces, en la institución estaba este hermano que había recibido su parte como anticipo ilegítimo. Pero también le correspondían los otros bienes que su padre ha ido generando en vida. A veces hay personas que hacen su testamento muy jóvenes y siguen trabajando y siguen generando, incluso hacen la partición de sus bienes y luego se olvidan. Y de pronto cuando mueren hay este problema. Entonces los otros hermanos, y ahí a veces cuando se hace un mal testamento, los otros hermanos se puede generar un conflicto, consideraban que él ya no tenía ningún derecho sobre los otros bienes porque no había sido instituido y además porque así lo estaba diciendo el registro. Pero dando lectura, haciendo una lectura minuciosa, atenta de lo que decía el testamento, claramente este señor sí también era heredero de los otros bienes que su padre no había hecho la partición. Bueno, esos son en cuanto a los errores de concepto que se pueden dar. No solamente los errores materiales al momento de confundirnos un número en el DNI de una persona o poner los apellidos, ponerle una S, una Z, etcétera, etcétera, una falla ortográfica, esos son los errores materiales. Bien, eso es en cuanto a lo que nos dice nuestro reglamento, cuando se refiere a la rectificación en los términos establecidos en este reglamento. O sea, ¿cuáles son la rectificación de errores materiales y la rectificación de errores de concepto? O cuando se modifica con otro título ya en función de lo que presenta el usuario o cuando se declare judicialmente su invalidez. Bien. Ahora veamos las clases. No está en la diapositiva. Hay una clasificación que hace este autor que le he citado al comienzo de la sesión. Señala que este principio tiene dos clases o dos clasificaciones. Una que es la legitimación ordinaria y otro que es la legitimación extraordinaria. Voy a leer lo que dice el autor para luego explicar en qué consisten estos asuntos, lo que este jurista manifiesta. Dice, cito, la primera se da cuando existe, o sea, la legitimación ordinaria. La primera se da cuando existe coincidencia entre el derecho protegido y la realidad de hecho. Hay concordancia entre la realidad extrarregistral y registral. A es el dueño en el registro y también fuera del registro. La extraordinaria es cuando un acto eficaz se ejecuta por un autor que no goza de la titularidad del derecho de que se trata ni respeta
la esfera jurídica ajena, es los que se llama los fraudes. La ley legitima este acto basado en la apariencia jurídica y hemos visto, esta tenía relación con el principio de fe pública. Ya hemos visto que en nuestro caso, en nuestro sistema, se protege, se protege, hay fe pública, pero en la medida en que no exista fraude, en que no exista suplantación, en la que no exista, no hay fe pública cuando el titular registral no ha autorizado la transmisión de su derecho. En esos casos, evidentemente, no hay legitimación. Bueno, pero eso es lo que dice este autor mexicano, Pérez Fernández del Castillo, que en la extraordinaria se da cuando un acto eficaz se ejecuta por un autor que no goza de la titularidad del derecho. O sea, ahí hay una discordancia entre la realidad registral y la realidad extrarregistral. Y que se puede dar, efectivamente, cuando de pronto hay la doble venta. O sea, el titular vende primero a X y luego le vende a Y. X no va al registro, Y sí va al registro. Ahí hay fraude, ahí hay un problema. En los tribunales se va a tener que determinar quién tiene el mejor derecho. Se dice, bueno, eso es lo que comenta el autor, dice, la ley legitima en este acto basado en la apariencia. Evidentemente tenemos que hurgar si es que no ha habido ningún tipo de fraude. En este caso, cuando hay una doble venta, usualmente se va a proteger, desde mi punto de vista, al segundo comprador que llega al registro, porque en los dos hay una intervención del titular incorrecta, ilegítima, ilegal, pero hay una transmisión del titular. En el fraude, cuando hay la suplantación del titular, hay falsificación, cuando el titular no ha autorizado ninguna transmisión de su derecho. Bien, entonces eso es en cuanto a las clases, según este autor mexicano, de que la legitimación es ordinaria cuando hay exactitud entre lo que se publicita con la realidad extrarregistral, y la extraordinaria es cuando no hay esa situación y el titular aparente, o sea, que ya no es el titular, es el que sin respetar el derecho ajeno transmite nuevamente esta propiedad a un tercero, y ahí se dice que hay de alguna manera legitimación y ya estaríamos en lo que se llama fe pública registral. Bien, entonces, volvamos ahora, vamos a seguir la clase con la diapositiva. Estamos comentando el concepto y las clases, y cuando nosotros decimos en la diapositiva que es la presunción de exactitud e integridad del registro y que tiene reglas, ¿cuáles son estas reglas? En primer lugar, los derechos inscritos producen todos sus efectos mientras no se demuestre su inexactitud. ¿Cómo se demuestra la inexactitud? Advirtiendo, en primer lugar, un error que puede haberse generado en el propio registro. Es decir, cuando el registrador no ha hecho bien su trabajo, no ha redactado el asiento conforme al título que se le ha presentado. Se ha equivocado en los nombres, en el documento de la entidad, etcétera, etcétera. O en todo caso, ¿cómo se puede demostrar la inexactitud? Si se trata de un error del propio usuario, de los propios otorgantes, cuando presentan un título solicitando la rectificación. Nosotros vemos no ha habido ningún error, pero ellos han advertido que hay un error. A veces se ha puesto mal un apellido, mal un nombre, y se rectifica con otro documento. Y ahí se está demostrando que hay una inexactitud.
o se demuestra la inexactitud en la vía judicial. En un proceso judicial se determina, el juez va a determinar que efectivamente lo que se está publicitando es inexacto y no es real. Esa es la primera regla. La segunda regla es que los derechos inscritos existen y están en la esfera de su titular en concordancia con el asiento de inscripción. Esta regla es lo que nos está diciendo es que los derechos, las situaciones jurídicas, los derechos que se escriben pertenecen a su titular. Si se publicita la transferencia de un predio de A a B, lo que se publicita es la existencia del derecho de propiedad de B. ¿Y qué es lo que se publicita? Se publicita que el titular, el nuevo titular del predio es el señor B, y esto guarda concordancia con el propio asiento de inscripción. Aquí hay una referencia clara a los archivados, porque los derechos que se inscriben se hacen siempre en mérito a títulos, en mérito a documentos públicos que llegan al registro. Entonces, ¿qué se publicita? Que ese derecho de propiedad de B, que le ha adquirido del anterior titular A, existe y que es el verdadero propietario de ese bien y que está en concordancia con el asiento de inscripción. Esa es la segunda regla. La tercera regla es que si el asiento se cancela, hay la presunción de que el derecho inscrito se ha extinguido. Aquí, en esta regla, ya estamos en la esfera de, básicamente, de un proceso judicial en donde se ha desvirtuado la presunción de exactitud. Es decir, se ha demostrado judicialmente de que no era exacto y que, por tanto, ese derecho que se ha estado publicitando se ha extinguido y, por tanto, ya no produce ningún efecto. Ese es en cuanto a las reglas que nacen del concepto de la legitimación. ¿Cuáles son las características del principio de legitimación? Las características son básicamente dos. Es una presunción juris tantum, pues admite prueba en contrario. Es decir, la principal característica de la legitimación es que los derechos inscritos, los derechos que son exactos y que son válidos, pueden ser desvirtuados. No solamente la regla general es la vía judicial, pero se puede desvirtuar la publicidad, la exactitud del derecho inscrito, presentando otro derecho, presentando otro acto que modifique lo que se está inscribiendo, porque se entiende de que hay un error, de que no es exacto lo que se está publicitando. O sea, es una presunción juris tantum, porque lo que se publicita, si bien produce todos sus efectos en tanto no se modifica, lo que nos está diciendo es que admite probar de que lo publicitado por el registro no es exacto y no es válido. La segunda característica es que es una presunción de derecho porque lo inscrito señala que el titular es propietario, lo cual produce una consecuencia jurídica. Es una presunción de derecho, se dice, porque cuando se habla de las titularidades, significa que quien se publicita como titular de un derecho
que no necesariamente puede ser el propietario, sino, por ejemplo, es el apoderado de alguien, el representante legal, o es el representante de una empresa, lo que esta presunción se dice que es de derecho porque lo que se publicita produce consecuencias jurídicas. Si se publicita que el señor Juan Pérez es el gerente de una empresa grande transnacional, pues es el gerente y produce todos sus efectos en la medida que esta persona puede realizar todas las facultades inherentes al cargo de gerente conforme a la ley de sociedades y al estatuto de la propia persona jurídica, ¿no? Por eso se dice que es una presunción de derecho, porque lo que se publicita produce efectos en tanto no se modifique judicialmente o no se modifique conforme al reglamento general. Entonces, esas son las dos características que tiene el principio de legitimación. ¿Cuáles son los alcances que tiene? Los alcances de la legitimación. Hay una presunción objetiva, se dice, la exactitud de la existencia del título inscrito. Esa es la presunción objetiva. O sea, significa que el título inscrito, lo que está en el registro, en el asiento, en los archivados, existen y son exactos. Eso es lo que nos dice la presunción objetiva. La existencia del derecho inscrito, del título inscrito, de lo que tenemos en los asientos y en los archivados, son exactos. La presunción subjetiva significa la exactitud de la titularidad del derecho. O sea, la objetiva es en función de todo lo que nosotros tenemos en los asientos, y hemos visto el principio de especialidad, ¿no? En el asiento, que tiene que ser en un folio, los asientos se tienen que registrar por rubros, por ejemplo, en la propiedad, etcétera, etcétera. Pero ese es en cuanto a la objetiva. La presunción subjetiva tiene que ver que lo que se publicita en cuanto al titular del derecho es exacto. O sea, si hemos inscrito una transferencia de propiedad y B es el adquiriente de la propiedad, significa que B es el titular de ese derecho. Y es eso exacto. Eso es válido. O la titularidad de la persona X, que es el gerente o es el presidente de la junta directiva de una asociación, en caso de personas jurídicas. Esa es la presunción subjetiva, la exactitud del titular del acto derecho que se inscribe. Ese es en cuanto a los alcances de la legitimación. ¿Cuáles son las consecuencias de la legitimación? Hay dos consecuencias, las consecuencias sustantivas por un lado y las consecuencias procesales por otro lado. En cuanto a las consecuencias sustantivas, el titular registral es el verdadero titular en el tráfico jurídico mientras no se pruebe lo contrario. O sea, el titular registral, como ya le decía, puede ser el propietario de un bien, puede ser el presidente de la junta directiva de una asociación, pueden ser los miembros del directorio si se trata de un órgano colegiado de una persona jurídica, o si se trata de gerentes o del gerente de la persona jurídica. Este titular, o sea, esta publicidad que se hace, significa que esas personas que están inscritas como presidente, como gerente, como propietario de un bien, son los verdaderos titulares en el tráfico y por tanto podrían ejercer sus derechos, en el caso del propietario, transmitir su bien, hipotecar su bien, etcétera, etcétera. O si se trata del presidente o el gerente de una persona jurídica,
este gerente va a ejercer sus facultades conforme a la ley de sociedades o conforme a sus estatutos, a los estatutos propios de la persona jurídica. Esas son las consecuencias sustantivas. Todo esto, en tanto no se pruebe, ojo, lo contrario. Si esa persona es el gerente, bueno, es el gerente y actúa como gerente. Por ejemplo, los gerentes pueden otorgar poderes, o los gerentes incluso podrían disponer, así como el directorio, disponer de bienes de la empresa. Y eso significa o sea, que ellos están legitimados para actuar en el tráfico. O sea, el director inscrito o el director inscrito está legitimado para actuar como órgano de la persona jurídica. Ahora, las consecuencias procesales. El titular registral puede ser demandante, demandado y tercero. En cualquiera de ellas siempre se le reputará titular del derecho inscrito en tanto no se modifique lo contrario. Es decir, las consecuencias procesales es que si yo, por ejemplo, voy a prescribir un bien, ¿a quién le tengo que demandar? Al que aparece como titular registral. Él puede ser el demandado. O yo, que soy el titular, yo puedo demandar, o sea, yo puedo ser el demandante, ¿no? Si soy, por ejemplo, gerente de una persona jurídica, yo estoy legitimado para iniciar las acciones legales para hacer cobros de algún crédito que tiene la empresa, o sea, cobrar a los deudores de la empresa, y yo puedo iniciar las acciones legales como demandante porque yo soy el titular registral. Yo figuro en la partida como el gerente de la empresa o como el presidente de la junta directiva de una asociación. Entonces, esas son las consecuencias procesales de la legitimación. Y finalmente, para ir terminando esta clase, porque ya se nos está venciendo el tiempo, ¿cómo se destruye la exactitud, o sea, la legitimación? Y ya le hemos venido comentando a lo largo de la clase y acá lo estamos sintetizando. ¿Cómo destruyo la exactitud? Por declaración judicial de nulidad o de invalidez. Inicio una acción judicial con la intención de declarar la nulidad de un asiento de inscripción porque es inexacto, porque es fraudulento, etcétera, etcétera. También se rectifica conforme al reglamento general. Ya les he explicado hace un momento de que la rectificación conforme al reglamento general de los registros públicos básicamente se da en cuanto a los errores materiales que se puedan dar cuando el registrador se equivoca al consignar un nombre, al consignar un dato, un área, una titularidad, etc. O cuando se hace las rectificaciones de concepto, cuando hay un problema de interpretación del derecho que ha sido incorporado al registro. Les he explicado también de los casos, en un caso que he visto puntual sobre un testamento, donde se está interpretando indebidamente el registrador de testamentos, excluyéndole a una persona del testamento, ¿no? de esta facultad que tiene el testador de instituir a las personas que van a ser sus herederos. Se ha generado por una mala inscripción un conflicto entre hermanos. Miren lo que puede producir una mala inscripción. O también se puede probar con cualquier otra prueba idónea. ¿Cómo puedo probar y esto ya tiene que ver con las rectificaciones que vienen de fuera, con las rectificaciones que usualmente no se dan en el propio registro, sino es un error de los usuarios del registro, de los otorgantes de los títulos, que han puesto un nombre por otro nombre
y que eso no nos consta a nosotros. Nosotros escribimos tal como aparece en la documentación presentada, en los títulos presentados. Entonces se puede presentar, por ejemplo, si, cómo se rectifica un nombre cuando está mal, presentando una copia legalizada del DNI. Eso es una forma. O cuando el notario unilateralmente, cuando se equivoca, extiende una escritura unilateral con la intervención solo de él, de acuerdo a la ley notarial. Y él dice, oh, me he equivocado en esta parte de la escritura de fecha tal y lo rectifico. Esto es lo correcto. Esta es otra prueba de que lo que se estaba publicitando era inexacto y se prueba con otro documento notarial, en este caso una escritura declaración, en donde se señala que hay una inexactitud en el nombre o en los nombres o en el documento de identidad de una persona. Bien, entonces, eso es en cuanto a este principio de legitimación. Yo les agradezco por la clase de hoy, por haberme escuchado. Lamentablemente nos ha ganado el tiempo y ya no hay opción a preguntas o a repreguntas porque ya se me está cortando el plazo que nos da lamentablemente este sistema, este aplicativo que nosotros usamos para hacer nuestras clases. Entonces yo les agradezco, tengan ustedes muy buenas noches. Nos encontramos el día viernes en el seminario que nos toca, ¿no? Ese día. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor.